de que iniciemos la clase. Si se dan cuenta, va a haber un pequeño cambio, una pequeña modalidad en el proyecto, pero necesito que lo abran y me digan si logran verlo. Sí, se ve. Ok, ¿vieron las instrucciones? Sí. ¿Sí lograron ver las instrucciones? Sí, Bueno. Este proyecto tiene un valor de 6 puntos, ¿verdad? 2 puntos para la parte teórica y 4 puntos para la parte práctica. La parte teórica, pues ya saben ahí les aparece, es un trabajo escrito formal sobre el tema. El tema va a ser, tienen que escoger el que hayan sentido que se les dificultó más o que fue un poco más complejo. Sobre ese tema tienen que trabajar, ¿verdad? Esto es individual. Y profundicen, creen su propio problema, ¿verdad? Este problema práctico pueden ir a una carpintería, una tortillería, una panadería, lo que tengan más cerca. Y apliquen ese problema a ese lugar donde están yendo, ¿verdad? Se dejó abierto el lugar para que vayan a lo que tengan más accesible, ¿verdad? Entonces, si ya leyeron las instrucciones, no sé si alguien tiene alguna duda. Digan, Eric. Buenas noches, Inge. Fíjese que yo no logro ver instrucciones y nada. O sea, solo me aparece anterior y siguiente. Cuando en la plataforma a usted le aparece ahí proyecto final, en el módulo. Hay un módulo, en vez de los módulos 1, 2, 3, le aparece uno que dice proyecto final. Al darle clic adentro al que está abajo el proyecto final, ahí le debería de aparecer todas las instrucciones. Ok, ahora reviso. O darle en tareas, ahí también aparece. En tareas también lo pueden jalar. ¿Sí? ¿Quién más? Diga, Eder. Buenas noches, Inge. Ahí con una molestia con respecto a las áreas que usted propone. Por ejemplo, si yo trabajo en el sector industrial, puedo realizar esta tarea en base a el ambiente donde trabajo. Sí, claro que sí. Ahí por eso les digo, miren, ahí aparece carpintería, tortillería, panadería, entre otros, ¿verdad? O sea, pueden escoger la que se les quede más accesible, más fácil. Por eso ahí quedó abierto el lugar. Gracias, Inge. Bueno, ¿alguien más? Que conste que con esto estamos cerrando la zona final, ¿verdad? Con ese proyecto, porque ya se jugaron 14 puntos y estos 6 son los últimos para llegar a los 20 puntos de actividades. ¿Quieren echar un pequeño chequeo a sus actividades? Sí, Inge. Dame un segundo, pues. En lo que terminan de ver las instrucciones todavía del proyecto, pues sí, hay dudas, vamos a abrir Dame unos segundos. No sé si todos sí lograron entrar a ver las instrucciones del proyecto. Sí, Inge.
Sí, en enero. Ok. Les voy a presentar mi pantalla. Dame unos segundos. Bueno. Acá les estoy colocando solo actividades, ¿verdad? Solo actividades. Los parciales pues están más para acá, pero cada quien ya sabe cuánto saca con su parcial. Entonces, voy a dejar un momento esto para que vean cómo van con sus... Y luego bajo para que los demás logren ver. Los voy a dejar ahí un minuto. Voy bajando. Ok. ¿No? ¿Todos lograron ya? Y eso es lo que han entregado. Voy saliendo. ¿Dudas sobre el proyecto, sobre su zona? Nelly, dígala. Inge, yo la última se la mandé por correo porque justo cuando se iba a enviar como a las 10, bueno, a las 9:59 se fue la energía. Entonces en lo que me reconectó eran como las 10:03, 10:05, ya me aparecía bloqueado, entonces se la envié por correo. ¿Y de cuál me está hablando? De la última tarea del sábado. Ya. Ok. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, entonces no hay dudas sobre el proyecto, no hay dudas sobre su zona. Como les digo, ya esto es lo último que queda por entregar de la zona, ¿verdad? Vamos a iniciar con la clase entonces. Si ustedes recuerdan, estamos hablando sobre la parte del estudio de tiempos, ¿verdad? Ya hemos tocado una parte del estudio de movimientos, ya vimos algunos métodos. Y ahorita pues vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que es este estudio, ¿verdad? Y para ello pues vamos a ver algunos requisitos previos para poder hacer un estudio de tiempos. Requisitos que es importante que ustedes los sepan y los dominen. Sé que esta clase, en lo que queda de este periodo y lo del sábado, pues de repente va a ser un poquito tedioso porque es teórico, pero es necesario tener esos fundamentos para la siguiente clase donde van a hacer ya un estudio de tiempo. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Quiero que veamos tema previo a esto. Ustedes me dirán si logran ver lo que está en pantalla ahorita. Sí se ve, Inge. Recuerden ustedes que la parte, no solo del estudio del tiempo, ustedes, sino que también de movimientos, no es tanto un arte,
como también es una ciencia, ¿verdad? El hecho de que logremos encontrar esos puntos que nos están ahorcando en una producción, ¿verdad? Es un arte y es una ciencia. ¿Por qué arte? Porque tenemos que tener una habilidad para poder aplicar y encontrar. Pero también es ciencia porque necesitamos el conocimiento para saber dónde. Eso está como esa anécdota que se cuenta del apretón del tornillo, ¿verdad? Sé que muchos ya se la saben, solo se las voy a refrescar, ¿verdad? Una empresa súper millonaria, ¿verdad? Con los mejores equipos de punta. Resulta que su máquina principal dejó de funcionar y nadie le encontró cómo repararla, entonces llamaron al técnico, ¿verdad? Vino el técnico, se quedó mirando, apagó, apretó un tornillo, volvió a encender y todo funcionó bien. Cuando viene el dueño y le dice, mire, ¿y cuánto es? Pues son $10,000. Pero ¿cómo $10,000 si solo vino a apretar un tornillo? Le dice, ¿sabe qué? Le dice, presénteme a detalle, ¿por qué tengo que pagarle los $10,000? Entonces le entregó un informe, ¿verdad? Y en el informe pues les decía que apretar el tornillo era $1, pero saber qué tornillo apretar era $9,999. De ahí los $10,000. Entonces, esto es también el estudio de tiempos, ¿verdad? Ustedes necesitan tener un conocimiento para saber dónde buscar, para saber dónde beneficiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos elementos que forman parte del estudio del tiempo. Y entre el primer elemento tenemos la selección del operador, ¿verdad? ¿Por qué la selección del operador? Les voy a dar un minuto, unos 2 minutos, para que lean estos 2 párrafos. Y les voy a hacer una pregunta y con eso vamos a ir aclarando por qué la selección del operador es uno de los elementos del estudio del tiempo. ¿Cómo van? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron? Ya, Inge. Aquí hay 2 factores importantes. El primero, ¿por qué tenemos que auxiliarnos del supervisor para buscar a nuestro operador? ¿Por qué nos tenemos que auxiliar del supervisor? Considero que porque él sabe cómo maneja, o sea, cómo trabaja su personal, Inge, y ahí quieren una persona que trabaje entre los tiempos promedios, que desempeñe el trabajo en tiempos promedios. Ok, hasta ahí vamos excelente, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar primero a la persona de más experiencia, en este caso son los supervisores de línea de ustedes, o los supervisores del departamento, porque como dice su compañero, él tiene que conocer. No queremos que, o no nos imaginemos que debería de conocer.
el supervisor tiene que conocer bien a su gente, sus capacidades, sus habilidades. Entonces, él es el que nos tiene que llevar hacia la persona idónea. Y su compañero también tocó el segundo factor importante de acá. El operador debe ser un operador promedio, ¿verdad? En lo que concierne a sus habilidades, a sus destrezas, ¿verdad? A su conocimiento. ¿Por qué un operador promedio? ¿Por qué no un operador arriba de lo normal? ¿Por qué un operador promedio? ¿Por qué no basarnos en un operador más hábil? A ver, ¿por qué creen ustedes? Porque no todos tienen la misma habilidad y bueno, sería como que comparar de una forma, por decir, injusta, porque hay quienes tienen más habilidad con ciertas cosas que otras personas. Entonces, estando en el promedio, se supone que es lo que la mayoría debería de cumplir. Exactamente. Recordémonos que más o menos el 90% de nuestros trabajadores andan en un desempeño promedio. Entonces, como dice su compañero, no podemos agarrar uno que sea muy hábil, con mucho conocimiento, ¿verdad? Con muchas destrezas, porque los resultados que obtengamos, nuestros trabajadores en promedio de repente no van a estar llegando ahí. Ahora, sí nos sirve esa persona super hábil y calificada. ¿Para qué nos sirve? Para llevar a todos poco a poco hasta ahí, ¿verdad? Hasta donde está el más hábil, ¿sí? Pero para un estudio de tiempos, vamos a tomar a una persona con habilidades y conocimientos promedio, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Inge. Vean el tercer párrafo. Me avisan cuando ya lo hayan leído. ¿Ya lo tienen? Sí, ingeniero. Va. Vean, pues, en el párrafo anterior les decía que el operario que vamos a escoger tiene que estar familiarizado con un estudio de tiempos, ¿verdad? Y para que esté familiarizado, nosotros nos tenemos que tomar, ahí sí que valga la redundancia, el tiempo y tener la paciencia para explicarle qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cuáles son los beneficios que va a conllevar. Entonces, no podemos asumir que el operador sabe qué es lo que vamos a ir a hacer. No podemos asumir que él está tranquilo, que no está nervioso, porque no es así, ¿verdad? Cualquier operario, en presencia del jefe, se pone nervioso, ¿verdad? O en presencia de una prueba, se pone nervioso. Entonces, hay que hacerle ver que realmente es un estudio que va a llevar de mucho beneficio a todos, tanto operarios como la empresa, ¿verdad? Y explicarle, ahí sí como que estuvieran en parvulitos, ¿verdad? Y estar seguros de que comprendió, ¿verdad? No asumir que comprendió,
porque de repente no tiene nuestra escolaridad y nosotros pues lo explicamos de una forma que puede hacer que no lo haya entendido. Entonces hay que ponernos a nivel de él, hay que ponernos en sus zapatos para tratar de explicarle y que todo quede claro. Luego, hay que estar atentos a lo que nos digan, porque muchas mejoras han venido de los comentarios de los trabajadores, porque ellos son los que conviven con el equipo, ellos son los que conviven con las operaciones, ¿verdad? Es cierto, nosotros estamos ahí, las analizamos, pero no las vivimos como las viven ellos. Entonces, hay que escucharlos porque muchas veces de esas sugerencias vienen unas modificaciones que dan muy buenos resultados. Bueno. Nuestro segundo elemento para el estudio de análisis es registrar la información significativa, ¿verdad? Acá les voy a dejar. Veamos el primer párrafo. Vean el primer párrafo. ¿Ya lo leyeron? Ya, Inge. Veamos. Durante el estudio de tiempos va a surgir un montón de información. También tenemos que tener claro que hay información que nos van a brindar que no es de beneficio, ¿verdad? Solamente nos va a robar espacio. Entonces, tenemos que saber reconocer la información que nosotros sí necesitamos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en todos los encabezados que hemos venido haciendo, va el nombre del operador, el turno en que está, la fecha en que se realizó, ¿verdad? La línea o el proceso. Y acá, pues, en este estudio de tiempos, vamos a hacer hincapié también en el equipo que se está utilizando, las herramientas que se están utilizando, ¿verdad? El procedimiento que se estaba utilizando. Tenemos que dejar lo más vital en el encabezado, ¿verdad? Que esto es lo que nos va a ayudar a través del tiempo. Porque puede hacer que nosotros en un estudio de tiempo vengamos y obtengamos un resultado y nos pongamos a analizar en el pasado, de repente habían mejores resultados, ¿verdad? O resultados realmente más pobres que lo que obtuvimos, pero hay una información que es importante ahí para saber qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué la variación en los resultados? Y esa variación pues nos la da el equipo, ¿sí? El procedimiento, y otra cosa que es bien importante, los materiales que se estaban utilizando. Porque acuérdense que con el pasar de los años, los materiales han ido modificándose. Y hay materiales que son más livianos, pero más confiables, ¿verdad? Si hablamos de construcción, o materias primas que se han ido modificando y dan mejores resultados. Entonces, toda esa información es importante que quede clara, ¿verdad?
porque esto nos va a ayudar a analizar en el transcurso del tiempo otros resultados, ¿verdad? No sé si comprenden esa parte de por qué es vital que los materiales, el procedimiento, quede descrito, porque eso influye mucho en los resultados. Y más adelante, pues vamos a querer comparar resultados, pero para comparar tenemos que tener claro que no usamos los mismos materiales, de repente no era el mismo tipo de proceso, no eran las mismas instrucciones de operación, qué sé yo, ¿verdad? Es bien importante esa parte, saber identificar la información que es vital. Acá, pues, información similar a lo que acabamos de platicar. Otro elemento del estudio de tiempo es la posición del observador, ¿verdad? El observador, en este caso nosotros, ¿sí? Los que estemos haciendo el estudio, tenemos que estar de pie. No podemos estar sentados. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Alguien? Bueno, si nosotros estamos sentados, ¿sí? Nos vamos a relajar mucho, ¿verdad? Uno. Otro, no vamos a tener la misma visión que tenemos estando de pie. Porque recuerden, nosotros tenemos que estar atrás o casi a un costado del operador, ¿verdad? Dejando cierta distancia para no interferir en sus movimientos y así poder observar detalladamente cada uno de los movimientos que hace durante el proceso, ¿verdad? Determinar si hay movimientos que son repetitivos, ¿verdad? Determinar si hay movimientos que no son necesarios, ¿sí? Y si estamos sentados, no lo vamos a lograr observar al 100%. Tenemos que estar de pie. ¿Está claro eso? ¿Dudas hasta ahí? Todo bien, Inge. Bueno. Otro factor bien importante, otro elemento, mejor dicho, importante del estudio de tiempos, es dividir la operación en elementos, ¿verdad? Vamos a dividir la operación en elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que para un determinado proceso que estemos estudiando, ¿verdad? Pues lo vamos a dividir en movimientos, ¿sí? Por ejemplo, si una misma persona le toca armar, limpiar, pintar, ¿verdad? Secar, qué sé yo. Entonces, vamos a separar cada uno de esos procesos, ¿verdad? No lo vamos a agarrar como un todo, sino que vamos a ir paso a paso. Bueno, ¿qué hace para armar? ¿Qué movimientos utiliza? ¿Sí? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué herramientas está utilizando? ¿Sí? Y lo mismo para los siguientes procesos. Esto les facilita un montón la vida, porque si ustedes quieren abarcarlo como un todo, se les va a hacer un enredijo, ¿verdad? Y los va a llevar a resultados que no son correctos. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Inge. Vale. Otra cuestión. Si los tiempos de ciclo son mayor a 30 minutos, ¿verdad? Nosotros podemos escribir, mejor dicho, describir los elementos mientras se realiza el estudio. ¿Qué quiere decir esto?
Si vemos que va a durar más de 30 minutos, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a escribir porque no se nos va a quedar, ¿sí? No es como que los procesos fueran de 1 minuto, de 2 minutos o de 3 minutos. En ese tiempo, ustedes son capaces de recordar todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero en 30 minutos no van a ser capaces de recordar lo que está pasando. Entonces, hay que escribir, ¿sí? O describir a la par de lo que está haciendo este operador, ¿verdad? Acá pues hay algunos otros datos, esos los van a leer ustedes. Y les quiero presentar un video sobre esto. Me cuentan si logran oír el sonido, ¿sí? La imagen sí la ven. Sí, Inge. Ok. Ya. En este instante les hablaré sobre los elementos del estudio de tiempos. ¿Logran oír? Sí, Inge, sí se escuchan. Ok, ahí se los dejo entonces. No es largo, son cortitos. Primero que todo, para asegurar el éxito, ¿de qué debe ser capaz un analista? Además de inspirar confianza, ejercitar su juicio y desarrollar un acercamiento con quienes tiene contacto, él debe entender a fondo las funciones relacionadas con el estudio. Iniciamos con la selección del operario. Primordialmente, debe estar capacitado en el método, debe gustarle el trabajo y demostrar suficiente interés en hacerlo bien. Además, debe estar dispuesto a seguir sugerencias, hechas tanto como por un supervisor o un analista. Claramente, un operario debe tener la oportunidad de preguntar sobre las técnicas de medición, el método de calificación, entre otras. También será incitado en ofrecer sugerencias y, por supuesto, el analista las debe recibir con interés, demostrando respeto ante el operario por su conocimiento. A continuación, les hablaré sobre el registro de información significativa. Un analista que debe registrar máquinas, herramientas, soportes, condiciones del ambiente laboral, materiales, nombre y número de operarios, entre otras. Entre más información pertinente se registre, más útil será el estudio de tiempos. Se convierte en un recurso para establecer datos estándar y desarrollar fórmulas. ¿Qué debe hacer un analista cuando se usan máquinas y herramientas? Primero, especificar nombre, tamaño y entre otras cosas, relacionadas claramente con las condiciones de trabajo. Si las condiciones de trabajo durante el estudio son diferentes a las condiciones normales para esta tarea, afectará el desempeño del operario. Muchas gracias por atenderme. A continuación, mi compañera les seguirá complementando sobre los elementos del estudio de tiempo. Posición del observador. Una vez que el analista ha realizado el acercamiento correcto con el operario y registrado toda la información importante, está listo para tomar el tiempo en que transcurre cada elemento. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Paso número 1. El observador de tiempos debe colocarse unos cuantos pasos detrás del operario, de manera que no lo distraigan ni lo interrumpan en su trabajo. Paso 2. Es importante que el analista permanezca de pie mientras hace el estudio. Un analista que efectuara sus anotaciones estando sentado sería objeto de críticas por parte de sus trabajadores. Además, estando de pie, el observador tiene más facilidad para moverse y seguir los movimientos de las manos del operario conforme se desempeña en su ciclo de trabajo. Y 3. En el curso del estudio, el tomador de tiempos debe evitar toda conversación con el operario, ya que esto tendría a modificar la rutina de trabajo del analista y del operario u operador de máquina. División de la operación en elementos. Para facilitar su medición, la operación debe dividirse en grupos de movimientos conocidos como elementos. Esto con el fin de dividir la operación en sus elementos individuales. El analista debe observar al operario durante varios ciclos. Si el tiempo del ciclo es mayor a 30 minutos, el analista puede escribir la descripción de los elementos mientras realiza el estudio. Si es posible, el analista debe determinar los elementos de la operación antes del inicio del estudio.
Los elementos deben partirse en divisiones tan finas como sean posibles, pero no tan pequeñas como para sacrificar la exactitud de la lectura. Las divisiones elementales de alrededor de 0.04 minutos son suficientemente finas para poder ser leídas en forma congruente por un analista del estudio de tiempos. Sin embargo, si los elementos anteriores y posteriores son relativamente largos, un elemento de hasta 0.02 minutos puede ser cronometrado con facilidad. A fin de identificar por completo los puntos de determinación y desarrollar congruencias en las lecturas del cronómetro de un ciclo al siguiente, se considera tanto el sonido y como las señales visuales al desglosar los elementos. Como por ejemplo, los puntos de quiebre de los elementos pueden asociarse con sonidos como una pieza terminada que golpea el contenedor, una herramienta de fresado que muerde un molde, una broca que atraviesa la parte que se está perforando y un par de micrómetros que se deja sobre una mesa. Cada elemento debe registrarse en su secuencia apropiada, incluyendo una división básica de trabajo terminado mediante un sonido o movimiento distintivo. Un ejemplo de este podría ser el elemento subir la pieza al mandril manual y apretar. Incluiría las siguientes divisiones básicas: alcanzar la pieza, tomar la pieza, mover la pieza, colocar la pieza, alcanzar la llave del mandril, tomar la llave, mover la llave, colocar la llave, girar la llave y soltar la llave. El punto de terminación de este elemento sería soltar la llave del mandril en la cabeza del torno, evidenciado con el sonido correspondiente. Con frecuencia, los diferentes analistas del estudio de tiempos en una compañía adoptan una división de elementos estándar para la clase de instalaciones dadas, con el fin de asegurar la uniformidad en el establecimiento de los puntos de quiebre. Dos cuestiones bien importantes que platicaban ahí. Primero, no tienen que platicar con el operario, porque eso modifica la rutina de trabajo. Imagínense ustedes que cuando él está en operación normal, no hay nadie ahí hablando con él. Entonces, si nosotros le hablamos, ¿verdad? Automáticamente, quiera que no, le desviamos la atención y ya no es un parámetro estándar lo que estamos midiendo. ¿Sí? Y otra situación. Recordemos de que el estudio debe de recrearse tal y como lo hace diariamente, ¿verdad? No le tenemos que modificar nada, ¿sí? Hay que dejarlo que trabaje como lo hace normalmente. No le sugiramos, ¿verdad? No lo condicionemos, que él trabaje como lo hace. Porque si no, también estamos modificando nosotros la rutina diaria y la medición que obtengamos ya no es la correcta. ¿Alguna duda con eso? No, Inge. Bueno. Muy bien. Luego, quiero presentarles otro video bien corto también sobre algunos requerimientos que se tienen también para el estudio del tiempo. Les voy a presentar mi pantalla, me cuentan si logran ver lo que se presente. ¿Logran ver la pantalla ahorita? Sí, Inge. Ok. Estos son algunos requerimientos del estudio de tiempo. Ustedes... Hola, yo les voy a hablar sobre los requerimientos del estudio de tiempos, pero primero les voy a dar una breve introducción. Los requerimientos son las exigencias o peticiones fundamentales que se deben tener en cuenta antes de realizar un estudio de tiempos. Algunos de los requerimientos son, primero, informar al operario. El operario debe estar familiarizado por completo con la operación o técnica a estudiar. Segundo, estandarizar los puntos. El método debe estar estandarizado en todos los puntos en que se use antes de iniciar el estudio.
Tercero, medidas necesarias. Cada parte involucrada en el estudio debe tomar las medidas necesarias para realizar un estudio coordinado y adecuado. Las partes involucradas son los analistas, los operarios, los supervisores, jefes de plantas y otros. Cuarto, las condiciones normales. Las maquinarias involucradas en el proceso de estudiar deben estar en condiciones normales, porque si se presenta lo contrario, van a generar que la producción no sea normal y afecte el tiempo que se está analizando. Quinto, material disponible. Debe haber suficiente material disponible para que no falte durante el estudio y no se vea interrumpido el proceso. Sexto, medidas necesarias. Si dispone de varios operarios para el estudio, debe determinar quién tendrá los resultados más satisfactorios, es decir, qué trabajador labora bajo las condiciones normales. Si alguno de los pasos anteriores se omiten, los estándares carecerán de valor y serán fuente de desconfianza y malentendidos. Debido a eso, los analistas deben expresarle a los supervisores del departamento u operarios, cada uno de ellos puede realizar planes específicos o tomar las medidas necesarias, cuyo objetivo es realizar un estudio coordinado y adecuado. Responsabilidad del analista. Un analista es quien pone a prueba, cuestiona y examina el método actual para asegurarse de que es correcto en todos los aspectos antes de establecerlo como es. Pregunta. ¿Qué fue lo más importante de lo que vieron anteriormente a la responsabilidad del analista? Lo acaban de ver hace 2 minutos. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién quiere comentar? ¿Será que no le están poniendo atención a lo que dice? Sí están todavía en línea, ¿no? No distraer al operador, creo. No distraer al operador. Ya. ¿Alguien más? Mantenerse en pie. Las ingenieras no han hablado hoy. ¿Qué dicen? No hay ingenieras hoy. Bien, Inge, pero es que me volví a conectar porque mi señal de internet ha estado fallando mucho. Así que... Miren ustedes, ahí les dice lo principal, o sea, de lo que vieron, es no les modifiquen nada, ¿verdad? No les modifiquen nada, dejen que ellos trabajen como lo están haciendo, no los distraigan, ¿verdad? Eso es de lo más importante de lo que estuvieron viendo ahí. Ya lo habíamos platicado anteriormente también. Ahora, vamos a ver las responsabilidades del analista. ¿Quién es el analista? Pues van a ser ustedes los que van a estar llevando el estudio a cabo, ¿verdad? No es el supervisor, son ustedes. Estándar. Además, debe tener experiencia práctica del área del trabajo donde realiza el estudio. Uno de los roles del analista está en observar al empleador y medir el tiempo real que le toma realizar una tarea. Además que debe ser confiable, exacto, honesto y paciente. El analista debe mostrar la información completa y exacta en cada estudio de tiempos realizado para que se identifique específicamente el método que se estudia. Debe colaborar con los representantes del sindicato y con el trabajador para obtener la máxima ayuda de ellos. Finalmente,
debe analizar con el supervisor el método y la destreza del operario antes de estudiar la operación, además de contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de tiempos o acerca de algún estudio específico de tiempos que pudieran hacerle. Responsabilidad del supervisor. Bueno, ¿qué es lo más importante que captaron de las responsabilidades del analista? A ver, acaban de ver hace menos de un minuto. Dar los tiempos exactos de los que se están tomando, ingeniero, la información exacta que se está, o sea, recaudando del análisis, no mover nada más que todo. ¿Qué más? ¿Las ingenieras o se volvieron a reconectar? Ingeniero, disculpe, no entraría la capacidad que tiene que tener el operario en este caso, ¿no? Fíjense que ahí les dice que el analista tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Debe saber el proceso exactamente. Si no, no van a obtener los resultados que se desean. Miren, imagínense que ustedes sean nuevos, ¿verdad? Y su jefe los mande en ese momento, no tengan ustedes pero ni una semana, les diga, mire, vaya a hacerme el estudio de tiempo de tal línea. O sea, no es que ustedes no puedan, porque sí van a poder. El problema es que no van a tener la experiencia y el conocimiento como alguien que ya tiene tiempo de estar ahí, ¿verdad? Entonces, los resultados puede ser que no vayan a ser los correctos, ¿verdad? Y otra cuestión, dice que el analista debe ser honorable, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con eso? Que los datos que obtenga los tiene que presentar tal y cual, ¿verdad? No los puede modificar a su sabor y antojo, ¿sí? Por ahí pues hablan de que tiene que estar de acuerdo con el sindicato. Gracias a Dios, pues acá casi no hay sindicatos, porque acá los sindicatos matan las empresas y los únicos que se benefician son ellos, ¿verdad? No benefician al trabajador como debería de ser. Entonces, nuevamente, tiene que tener conocimiento, tiene que tener experiencia y debe ser honorable. Vamos a ver ahora las responsabilidades del supervisor. Un supervisor es quien observa, identifica, analiza y registra todas y cada una de las actividades que realiza el personal y que se llevan a cabo dentro de un área de trabajo específica. Para supervisar se requiere planear, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente. Asimismo, se necesita de constancia, perseverancia y dedicación, unido a la necesidad de contar con habilidades interpersonales para ejercer de manera adecuada su rol. Responsabilidades del supervisor: preocuparse de sus trabajadores tanto como se preocupa de sus otras responsabilidades. Estar atento al cumplimiento de las normas de seguridad, pero también anticiparse a los peligros. Estimular a sus operarios para que hablen de los peligros que encuentran en sus trabajos. Enseñar pacientemente a trabajar con seguridad. Dar el ejemplo mostrando hábitos de respeto a las normas de seguridad. Asegurarse de que los operarios cumplen con la obligación de utilizar los elementos de seguridad que la empresa. Estas son características que ustedes tienen que tener en una empresa, ¿verdad? Son características que los va a llevar a volverse líderes. Créanlo, no hay nada más agradable que las personas trabajen de la forma en que ustedes les están enseñando, ¿verdad? Y ellos lo van a hacer tan agradecidos, sabiendo de que ustedes se preocuparon porque ellos trabajen con seguridad, porque estén trabajando con el mejor método, con las mejores herramientas, ¿verdad? Estas son características de ustedes como jefes. Miren, esto los vuelve líderes, ¿verdad? Esto los vuelve líderes. Esto los lleva a tener empatía con los trabajadores, ¿verdad? Ya saben que empatía pues, es ponerse en lugar de ellos. En el momento en que ustedes se pongan en el lugar de ellos, van a saber cuáles son las necesidades. Y créanlo, un trabajador agradecido les rinde mucho, mucho, mucho. La empresa provee y evitar de esta manera
accidentes. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Emily les va a hablar sobre la responsabilidad del sindicato y la responsabilidad del operario. Responsabilidad del sindicato. Nos vamos a pasar. Los sindicatos estándares de tiempo de eficiencia mediante programas de capacitación el sindicato de tiempo. Segundo, asegurar su trabajo. Tercero, asegurar para que coopere con el operario debe estar familiarizado por completo con la operación a estudiar. Es por esto que, primero, los empleados deben estar interesados en el bienestar de la compañía y apoyar las prácticas y procedimientos abiertos por la administración. Segundo, los operarios deben probar con integridad los nuevos métodos y cooperar para eliminar las fallas características de muchas innovaciones. Tercero, hacer sugerencias para mejorar los métodos. Cuarto, el operario debe ayudar al analista de métodos en la división de la tarea de estos elementos, con lo que asegura que se cubren todos los detalles específicos. Quinto, trabajar a un paso normal, firme mientras se realiza el estudio e introducir el menor número de elementos extraños o movimientos adicionales que sea posible. Sexto, debe usar exactamente el método prescrito, ya que cualquier acción que prolongue el tiempo del ciclo de manera artificial puede resultar en un estándar demasiado amplio. Ok. Pepto-Bismol cubre. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta ahí? Ingeniero. Vean que es bien importante también hacerle hincapié al trabajador que realice la operación como lo haría normalmente, ¿verdad? No que trate de impresionarnos en el momento en que estemos haciendo el análisis, ¿sí? No que trate de decir que, o tratar de hacer de una forma diferente para lucirse más del proceso, ¿verdad? Hay que hacerle bastante hincapié en esa parte, que lo haga como lo hace normalmente. Explicarle que no estamos para detectar una falla y al detectarle la falla lo vamos a cortar, sino que lo que se busca pues es tratar de tener tiempos estándar en los procesos, ¿verdad? Hay que hacerle bastante hincapié en esa parte. Por último, les voy a presentar un video sobre parte de lo que platicamos. Vamos a ver qué dice su compañero. Ah, sí. O sea, cualquier trabajador, al ver nuestra presencia, y máxime que ve que estamos anotando, ¿verdad? Se va a poner nervioso. Va a creer que lo queremos correr, que lo queremos perjudicar. Piensa en lo peor, ¿verdad? Ya desde ahí, pues, se está mentalizando en cuestiones negativas y de repente eso puede afectar el resultado. Y por eso les decía yo desde el inicio, hay que hacerles ver en qué consiste el estudio que se está haciendo, ¿verdad? Para evitar esos malos entendidos. Bueno, les voy a volver a presentar nuevamente mi pantalla y vamos a hablar un poco sobre el equipo necesario para el estudio de tiempo. Voy presentándoles. Se logra ver, ¿verdad? Sí. Ok. Equipos para el estudio de tiempo, la cual dice, el equipo mínimo requerido para realizar un programa de estudio de tiempo incluye un cronómetro y una cámara de videograbación, y no hay nada más conveniente que un profesional realizando sus funciones con las herramientas precisas y en el mejor estado. ¿Pero qué es un cronómetro? Es un reloj de precisión que se usa para medir fracciones de tiempo muy pequeñas y fue creado en 1736 por el inglés John Harrison. El cronómetro se clasifica en dos tipos normalmente usados en la actualidad. En esa clasificación se encuentra el tradicional cronómetro minutero decimal, la cual cuenta con 100 divisiones en la carátula inferior. Estas divisiones son iguales a 0,01 minuto. En otras palabras, un recorrido completo de la manecilla larga. También hallamos dentro de este un círculo pequeño que cuenta con 30 revoluciones, cada una de las cuales es de 1 minuto.
llegando a la conclusión que por cada revolución completa de la manecilla larga, la manecilla corta se mueve una división. Otro de los equipos clasificados es el cronómetro electrónico. Estos proporcionan una resolución de 0,01 segundo y una exactitud de más o menos 0,02%. Permiten tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales mientras siguen contando el tiempo total transcurrido. El cronómetro electrónico proporciona tantos tiempos continuos como regreso a cero. También cuenta con una serie de funciones que están señaladas por medio de letra en la imagen, donde A es inicio o detención del cronómetro, B es la recuperación de lecturas anteriores, C puede que sea un modo continuo o regreso a cero y D son otras funciones. A continuación, hablaremos de la cámara de videograbación, que es un dispositivo portátil para registrar la imagen y sonido en el mismo momento. Son utilizadas para grabar los métodos del operario y el tiempo transcurrido. Al grabar las operaciones, las estudian imagen por imagen, llegando a los analistas donde registran detalladamente el método usado y después asignan valores de tiempo actual. Recientemente, con la llegada de las cámaras de video digitales y el software de edición en PC, los estudios de tiempo se pueden realizar prácticamente en línea. Ahí es donde aparece el cronómetro electrónico asistido por la computadora. Las cintas de video también son excelentes para la capacitación de los nuevos analistas de tiempo. A continuación, mi compañera Mari seguirá explicando los equipos para el estudio de tiempo. Gracias. Otro equipo que es utilizado para el estudio de tiempos encontramos el tablero, que es usado para llevar un registro de todos los tiempos tomados mediante un cronómetro. Ese tablero debe ser ligero, de manera que no se canse el brazo del analista, debe ser fuerte y suficientemente duro para proporcionar el apoyo necesario para un buen estudio de tiempos. El tablero para formularios de un estudio de tiempos es sencillamente un tablero liso, el cual ya puede ser de madera o un material plástico, donde queden fijados los formularios para anotar cada una de las observaciones que haga el analista. Este tablero debe ser rígido con un dispositivo de sujeción para cronómetro, para que así el analista pueda tener las manos libremente. Formas para el estudio de tiempos. Todos los detalles de este estudio se registran en una forma de estudio de tiempos. Esta forma nos proporciona espacio para registrar cada información pertinente sobre el método que se está estudiando y las herramientas que se van a utilizar. Ahora haremos el formulario para el estudio de tiempos, que debe ser suficientemente flexible para usar prácticamente en cualquier tipo de operación. De esta forma, se registran los diferentes elementos de la operación en forma horizontal en la parte superior de la hoja y los ciclos estudiados se introducen verticalmente, renglón por renglón. Las 4 columnas abajo de cada elemento son C para calificaciones, LC para el tiempo del cronómetro o las lecturas del cronómetro, TO para el tiempo observado, es decir, la diferencia de tiempo entre electrodos sucesivos del cronómetro, y por último TN para el tiempo normal. Formulario en los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos, códigos, descripciones y duración de elementos. Aunque los apuntes pueden anotarse en hojas en blanco, lo más recomendable es la utilización de formularios impresos, todo el mismo formato, ya que estos obligan a seguir cierto método y no dejan lugar a la omisión de datos alguno. Por ello, los formularios pueden ser clasificados en 2 partes. El primero son los formularios para reunir datos mediante observaciones y segundo, formularios para estudiar los datos reunidos. El primer formulario para reunir datos mediante observaciones está dividido en 3 partes. Como número 1 tenemos la primera hoja de estudios de tiempo, es en la cual figuran los datos esenciales sobre el estudio y los elementos en que fue descompuesto cada operación. Como segundo tenemos la hoja siguiente, que se utilizan en caso de ser necesario para los demás ciclos del estudio, es una continuación en la otra cara de la hoja. Como número 3 tenemos el formulario para ciclo breve, que es empleado cuando el ciclo es relativamente muy breve y por ende la fila puede contener todas las observaciones de un solo elemento. La segunda parte de los formularios para estudiar los datos reunidos también se divide en 3 partes. Como número 1 tenemos la hoja de trabajo, que es para analizar los datos anotados durante el estudio y hallar tiempo representativo de cada elemento según la operación. Como número 2 tenemos la hoja de resumen del estudio, que es donde se transcriben los tiempos seleccionados o deducidos de todos los elementos, con su indicación respectiva de frecuencia. Y por último, el número 3, que es la hoja de análisis de los estudios, es donde se transcriben a partir de las hojas de resumen anteriormente los datos de todos los estudios efectuados sobre la operación del caso. En esta hoja sirve para computar en efectiva todos los tiempos básicos de los respectivos elementos que se usaron en la operación. Ahora continuamos con nuestra compañera María Fernanda Rojas. A continuación les hablaré sobre los softwares para el estudio de tiempo.
Existen varios paquetes de software en apoyo para los analistas de estudios de tiempos. En representación de los softwares tenemos a CITAs, ATRs de CForce y a TeamStudy de Royal J. Bassett Corp. CITAs ATRs utiliza un registrador de datos personalizados a fin de recolectar datos de manera electrónica y después cargarlos directamente a una PC de escritorio para el análisis de estudios de tiempo. Y tenemos a TeamStudy, que usa computadores portátiles más versátiles para recolectar datos y permite un análisis de datos más detallado por una interfaz diseñada para hojas de cálculo que enlazan directamente con Excel. Desafortunadamente, estos softwares utilizan hardware especializados que no están disponibles con facilidad. Debido a esto, recientemente los programas que usan asistentes digitales personales, los PDA de propósito general, han ganado popularidad. Es un PDA, Personal Digital Assistant. Es un terminal de pequeñas dimensiones que combina un ordenador, un teléfono, un pad y conexiones de red. Son conocidos habitualmente como ordenadores de mano. Fueron originalmente diseñados como una agenda personal electrónica. Los programas que utilizan esos dispositivos para el estudio de tiempo son PALM, CITAs de CForce, QTime de Applied Computer Service Inc. y Word Studio de Qtech Lemmer. Y un programa que proporciona menos complejidad es Qt, que se conoce por ser un programa sencillo y amigable con los PDA. Para aquellos analistas que realizan estudios de tiempo a partir de cintas de video, una opción interesante es NVDA. Multimedia Video Track Analysis es un programa que interactúa directamente con una videograbadora a través de una interfaz gráfica y permite a los usuarios identificar de manera interactiva los puntos de quiebre en la grabación de video mientras analiza a cualquier velocidad. NVDA produce automáticamente reportes del estudio de tiempo y calcula la frecuencia de ocurrencia de cada evento, así como el análisis de la postura para el diseño del trabajo. Enseguida les hablaré del equipo de capacitación, una pieza sencilla de equipo de bajo costo que puede ayudar en la capacitación de los analistas es el metrónomo. ¿Qué es el metrónomo? Es un dispositivo que puede ajustarse para dar un número determinado de pulsos por minuto. Muchos metrónomos, especialmente lo eléctrico, puede configurar para dar un sonido alerta o una luz de advertencia cada 3, 4 o 5 pulsos para crear un elemento más realista. Un ejemplo ilustrativo. Inicialmente se tienen 104 pulsos por minuto, lo que resulta ser igual al número de cartas repartidas por minuto en un juego de bridge, cuando se hace un paso normal, es decir, con un desempeño del 100%. El metrónomo lleva la velocidad a la que se debe repartir las cartas. Si se quiere ilustrar un desempeño del 80%, se tiene que establecer el metrónomo a 83 pulsos por minuto y después sincronizar el reparto de las cartas de acuerdo con el sonido. El cuerpo te pide entrenar. Bueno. ¿Alguna duda? Esta parte es un poquito más compleja, un poco más larga, pero realmente nosotros vamos a hacer también un estudio de tiempos, vamos a llevar un formato, ¿verdad? Que es muy similar a lo que estuvieron viendo ahí. Vamos a utilizar un cronómetro, que por lo regular pues nosotros utilizamos más ahora pues, que está el celular, el cronómetro del celular, o sea, el cronómetro digital, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por esa parte, es un poco más larga y compleja, pero van a hacer un ejemplo práctico en las siguientes clases. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No dije todavía. Permítanme, antes de que se me olvide voy a bajar la asistencia. Dame un segundo. Ok, ahí estamos.
No sé si quieren que les comparta el link de esos 3 videos. Los puedo mandar al grupo. Sí, por favor. Bien, Inge, por favor. Dame un segundo. Ahorita mismo se los voy a subir. Dame un segundo. Entonces se los mando al grupo de WhatsApp. Ok, me dicen si lo lograron ver. ¿Lo llevo? Sí, Inge, trae una presentación. Va. Ahí van a encontrar el link de esos 3 videos que vieron ahorita. Solo para los que se unieron tarde, les voy a presentar nuevamente el cuadro de zonas para que sepan cómo van. Ya ahorita los únicos puntos que faltan jugar son 6 puntos del proyecto que ya les aparece en la plataforma. Entonces les voy a presentar nuevamente la pantalla. Denme unos segundos, después seguimos. ¿Logran ver el Excel? Estas son todas las actividades. Estas son todas las actividades. El proyecto es el que está pendiente. Ya tiene fecha de entrega. Es para el 30 de mayo. No sé si lograron ver ahí. Voy pasando para que vayan viendo. Ya lograron ver todo, ¿no? Sí, Inge. Bueno, miren, yo sé que hay algunos que me están escribiendo que les dé oportunidad de entregar las tareas, que por esto, por lo otro, que no tuvieron tiempo, que nos pusieron a hacer más turnos, pero también recuérdense que no solamente llevo la zona de ustedes, llevo más secciones, más cursos, y crean lo que es un poquito tedioso estar regresando a abrir la plataforma, ¿verdad? Por 1 o 2 personas que realmente no subieron. Entonces no es que uno sea malo, sino que sí lleva su trabajo, ¿verdad? Y estar pidiendo permiso para estar abriendo la plataforma en las fechas pasadas también es un poco tedioso, ¿verdad? Muchas de las tareas se dejaron con suficiente tiempo, ¿verdad? Por ahí un par que se hizo durante el horario del curso, pero esas iban a servir para asistencias también,
¿verdad? Pero no es maldad, créanlo que no es maldad porque sí lleva mucho trabajo estar regresando por una o dos personas. Bueno, en lo que es estudio de tiempo, lo que vimos hoy, ¿alguna duda? No, Inge. De lo que es el proyecto. ¿Tienen claro realmente lo que hay que hacer? No sé si ya se tomaron el tiempo bien de leer. Porque créanlo, después no voy a estar contestando chat en las noches, que mire y aquí cómo, o mire esto si no se puede, no se iba a poder hacer. Por eso les digo, si lo vieron. Ya todo lo tienen claro. El tema puede ser cualquiera que hemos visto hasta esta fecha, Inge. No es cualquiera. Es el que más haya sentido usted que se le dificultó, o que fue un poco más difícil, o que fue un poco más complejo, ¿verdad? No busquemos el tema más sencillo para resolver, busquen lo que más se les dificultó, porque ahí, investigando más, profundizando más, van a aprender. Y eso es un beneficio para ustedes más adelante. Tal vez a mí me podrán decir, mire, esto fue lo más difícil que yo sentí durante el semestre, contar de salir del paso. Pero a la larga ustedes mismos son los que se engañan. Busquen el que más les costó, o el que más creen ustedes que es más completo, más complejo, qué sé yo, ¿verdad? Van a ver que eso les va a ayudar bastante más adelante. Y ahí dice, la instrucción dice, el que más dificultad les haya dado. Las ingenieras tienen claro todo. Menos de mi parte, sí, Inge. Muy bien, Elvita. Brandon, ¿iba a decir algo o no? Sí, solo con una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en el video puede salir como que parte de la problemática que hay en el establecimiento. Uh-huh. Sí, recuerden que ustedes en ese video van a plantear su problemática. Van a explicar qué método utilizaron, cómo lo resolvieron, al resultado que llegaron, ¿verdad? Y para eso van a tener entre 3 y 5 minutos. ¿Qué implica eso? Que ustedes ya tienen que tener resuelto todo, lo tienen que tener bien claro en su mente, para que cuando lo expliquen, 3 a 5 minutos es suficiente, ¿verdad? Lo van a ir proyectando ahí en su video, pues. No sé, pueden utilizar, pónganle que lo más sencillo, PowerPoint. Si quieren ir colocando ahí la problemática con dibujitos, o insertar un videíto, no sé, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Y tienen de 3 a 5 minutos. Ese link tiene que quedar también, si gustan el link lo pueden poner dentro del mismo trabajo, ¿verdad? Que podría ir de repente en la carátula, ¿verdad? Donde está el nombre del tema al centro de la hoja y el link también del video. Entonces ya solo suben un link del trabajo escrito y yo desde ahí podría jalar el video. No sé si les queda claro ahí. Sí, gracias. Recuérdense que está para entregar el 30, no hay otro día. No hay que mire que me tocó hacer turno extra, que esto, que lo otro, ¿verdad? Hay suficiente tiempo para hacerlo. ¿Alguna duda? No, Inge.
Y solo antes, el trabajo, ahí se acuerdan que el trabajo escrito es un trabajo formal, con carátula, índice, introducción, objetivo, con contenido, ¿sí? La parte práctica, resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía o biografía, no sé qué vayan a utilizar. Si no hay nada más, pues lo vamos a dejar por ahí hoy, ¿verdad? Gracias, Inge. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Inge. Bueno, igualmente. Igualmente.